Opinión Democracia. Buscando la verdad, de la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y nos ha hecho revivir lo que hoy se reinstala un juicio contra, al menos, tenemos la lista, 5 oficiales en servicio pasivo y 4 en servicio activo. El general en servicio pasivo, excomandantes, el general Jorge Peña, el general Hegel Peñarrera, el general Luis Castro, el coronel Jorge Merino y el coronel Vicente Guzmán. Y los oficiales en servicio activo, el coronel Patricio Guadalupe, el mayor Fernando Castro, el mayor Luis Orozco y el capitán Marco Cano. Hace 7 años el general Ernesto González publicó este libro, Testimonio de un comandante, en donde relata las falacias del presidente de la República, Rafael Correa, de que fue secuestrado. Fue retenido, y esto lo demuestra en su libro. Pero producto de esto, ahora se reinstala este juicio. General Ernesto González, ¿qué implica tiene volver a ese problema que constituye un juicio por algo en el que el principal responsable es Rafael Correa? Muy buen día, general Ernesto González. Buenos días, Miguel. Muchas gracias a Radio Democracia por esta entrevista. ¿Qué significa esto? Significa una indignación, un ultraje a la institución como Fuerzas Armadas y, lógicamente, una afectación a los oficiales que ese día lo que hicieron es cumplir su deber. Ya es hora de que esta situación se termine, porque las familias de los oficiales que tú mencionaste no han tenido paz, no han tenido sosiego, han tenido que contratar abogados, seguir en una situación de incertidumbre. Entonces, eso es lo que está en juego esta mañana. Y como tú dijiste, también el tema de las amnistías, por otro lado, pero a la gente que cumplió con su deber, ahí sí le aplicamos la justicia. Por eso es que este país no sigue adelante, está patas arriba, diría yo, porque las cosas se hacen de la manera equivocada, que no permiten tener la seriedad y la confianza que todos quisiéramos en la justicia. General González, este contraste que usted ha señalado, constitucionalmente hablando, las Fuerzas Armadas, porque hay que estar absolutamente claros y ojalá los jueces estén claros, primero tienen que compenetrarse, dominar, entender los temas de la seguridad. Explíquenos, ¿Fuerzas Armadas acaso no se encuentran sujetas al poder civil, que es el que dispone, y ustedes acogen, actúan y aplican esas órdenes de la autoridad civil? Así es. El artículo 159 en uno de sus acápites dicen que las Fuerzas Armadas están en estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Y eso es justamente lo que ese día pasó. En un estado de excepción, producto de una grave conmoción interna, que no la digo yo, que ventajosamente, y ojalá los jueces tengan la apertura necesaria, porque todo esto fue visto, fue televisado por gran parte de la población. O sea, lo que sucedía ese día no se inventó Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron obligadas a intervenir. Primero, por la disposición de la máxima autoridad de Fuerzas Armadas, el presidente de la República, ratificada por el ministro de Defensa Nacional, autoridad política administrativa. Y también por responsabilidad, porque las Fuerzas Armadas también son responsables o es una institución de protección de la seguridad, de los derechos, de las garantías de los ciudadanos. Y ese día, lastimosamente, la población ecuatoriana quedó en la indefensión. Y por eso es que, fruto de una apreciación
al detalle, no de una persona, sino de un equipo de profesionales, se tomó las decisiones que correspondían, es decir, volver a la paz, salvar la democracia y sobre todo también salvar la vida del presidente, que de una manera irresponsable, fruto de su temperamento, de su carácter, fue a desafiar a los amotinados y nos puso en una situación bastante compleja. Por eso digo, esto tienen que ver los jueces, pues nosotros no nos estamos inventando. General González, es importante recordar, hacer historia, que eso tiene que estar parte de las fojas del proceso. Esto se politizó por esta acción, por esta irresponsabilidad del presidente Correa de ir a meterse en el regimiento Quito. Esto es para el registro histórico. El presidente de entonces de Venezuela, Hugo Chávez, pretendió hablar con usted. Usted relata en el libro, página 195. ¿Qué pasó? Cuéntenos, resúmanos ese capítulo, cuando se quiso politizar. Y Hugo Chávez quiso meter mano, cuando aquí en este país, especialmente los dirigentes extremistas, cuando Estados Unidos hace algo, es atentado contra la soberanía. Cuando llama a Hugo Chávez, el entonces presidente de Venezuela, que pretende hablar con usted, el número 1 de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ¿allí no hay atentado contra la soberanía? Así es, ese día hubo una llamada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el sentido que quería hablar con el jefe del Comando Conjunto para coordinar acciones, dizque. Entonces mi respuesta fue muy categórica en el sentido de que las Fuerzas Armadas sí sabían cómo proceder en estas circunstancias y que de todas maneras nosotros le agradecíamos su preocupación, pero no fue atendido y de esta manera fuimos tajantes y cortantes en una persona que se quería inmiscuir en asuntos internos del Estado ecuatoriano. General González, recuérdenos, ¿en qué estado nos encontrábamos ese 30 de septiembre? Porque virtualmente la ciudadanía en esos momentos se encontraba en indefensión. ¿Cómo se vivió esto? ¿Usted estaba en Cuenca? ¿Cómo vino? ¿Cómo se coordinó? ¿Quién le ordenaba? ¿El ministro de Defensa, Javier Ponce? ¿Cómo fue esto? Bien, yo me encontraba en una visita de comando en la ciudad de Cuenca. Lastimosamente la inteligencia que había sufrido una reforma y que estaba en manos de un ciudadano que no tenía conocimiento de la situación, fuimos prácticamente sorprendidos y esa es la razón por la que de la manera más rápida regresamos con mi equipo de trabajo, regresamos a la ciudad de Quito. No pudimos hacerlo en el aeropuerto porque el aeropuerto estaba tomado, porque también una parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se había tomado la pista del aeropuerto y el aeropuerto estaba inoperable. Entonces viajamos a Ibarra, en donde regresamos a Quito en un helicóptero y ya empezamos rápidamente a hacer una apreciación de la situación. Y todos somos testigos de que conforme iban pasando las horas, la situación se iba agravando. Los amotinados habían desconocido al mando policial. El presidente había quedado retenido en el hospital de la policía. No había condiciones. Eso hay que entender claro, porque hay mucha gente que piensa que el presidente no quiso salir. Y ya no había condiciones para que salga de ahí, porque no había mando, había una fuerte alteración tanto en los exteriores del hospital cuanto en el regimiento Quito. Se habían tomado las armas de los rastrillos, había tiradores apostados en las partes altas de los edificios circundantes. O sea, no había condiciones y de eso los jueces tienen que tomar en cuenta, porque hay videos, porque hay fotografías. Y también porque las Fuerzas Armadas, antes de iniciar un empleo, hacen un reconocimiento. Y en el reconocimiento que se hizo aéreo, en el reconocimiento en helicóptero, todo lo que yo estoy manifestando se pudo corroborar. Entonces, si salía el presidente de la República, todo podía pasar.
También recuerdo a la ciudadanía y sobre todo a los jueces que tienen en sus manos este caso, que hubo muchos intentos por sacar al presidente de la República. Un intento fue del ex ministro de Relaciones Exteriores, Patiño, que con la muchedumbre, dizque más de 2.000, 3.000 personas fueron al hospital de la policía a sacarle al presidente y fueron reprimidos con dureza. Ahí se produjo muchos heridos. Ahí hubo la muerte de un estudiante, Juan Pablo Bolaños, si mal no recuerdo. O sea, le quisieron extraer al presidente, pero no pudieron. Las Fuerzas Armadas todavía no interveníamos. También hubo un intento del Grupo de Intervención y Rescate, orden dada por un señor general de la policía para sacarle al presidente, y no pudieron hacerlo. Sus mismos compañeros se encargaron de rechazar este pretendido rescate, y lo mismo el GOE. O sea, 2 unidades élites de la policía, una por orden de un general y otra por orden del ministro de Gobierno, Gustavo Jacques, del momento, también intentaron sacar al presidente. ¿Y por qué no pudieron? Porque no había las condiciones de seguridad, porque sus mismos compañeros no lo permitieron y fueron también reprimidos. Todo eso abonó para que nosotros hagamos una apreciación real como corresponde, una apreciación profesional. Y fruto de ello, la operación fue un éxito. Si bien el presidente estaba en una casa de salud, ahí no hubo repercusiones graves ni lamentables en el personal de médicos, de enfermeras, de pacientes. No, los heridos y los 2 fallecidos que tuvo el ejército y el cabo Froilán Jiménez fueron ya en los exteriores del hospital. General González, sí. ¿Cuál hubiese sido el escenario si no actuaban las Fuerzas Armadas? Hoy están procesados por haber actuado, por haber rescatado al presidente, por haber intervenido en estos hechos. ¿Qué hubiese sucedido si no actuaban las Fuerzas Armadas en medio de esta severa crisis? A ver, veamos 2 consecuencias. Primero, en el orden legal. El Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 282 dice: incumplir órdenes de autoridad competente. Presidente, una autoridad dio una orden bajo un estado de excepción de sacarle con garantía, con seguridad del hospital de la policía. Esa orden le dio el presidente a el ministro Ponce y él a usted. Así es. El artículo 343 también habla de insubordinación en el caso de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Eso es una falta sumamente grave, el no cumplir una disposición en estos estados, y es catalogada como insubordinación. Y el artículo 344 también, abstención de la ejecución de operaciones en grave conmoción interna. O sea, los oficiales y desde el jefe del comando conjunto a la cabeza nos hubiesen mandado a la cárcel si es que no cumplíamos la orden. También la otra consecuencia era que la situación se volvió tan crítica, especialmente en horas de la tarde y noche, que si le mataban al presidente, un presidente que tenía un 70% de popularidad, lamentablemente, imaginémonos lo que hubiese pasado en el orden interno en el país, no solamente en Quito, porque la situación también generó incertidumbre en muchos comandos de Policía Nacional. Recordemos, y eso también fue televisado, que en Guayaquil empezaron saqueos y la gente se aprovechaba de esta incertidumbre. Entonces, hay consecuencias jurídicas y hay consecuencias de la realidad que se vivía ese día. Y la gente y eso es lo inverosímil, que la gente que actúa bajo un manto constitucional, bajo leyes, órdenes, bajo los planes militares y en estricta sujeción al poder civil, son ahora los acusados. Por eso digo, esto está patas arriba. Por favor, ya es hora de que el Ecuador sea serio, porque todas estas
estas sinvergüencerías que estamos viendo afecta al honor, al prestigio de una institución, pero también afecta al país. Afuera nos están mirando, afuera dicen cómo procedemos los ecuatorianos, y todo esto tiene repercusión social, económica. Claro, general etcétera, González. etcétera. Existe, despéjenos, existe constancia que en el área donde ustedes planificaron e intervinieron para rescatar al presidente, si hubo víctimas de pacientes, médicos, enfermeras, auxiliares, precisamente por la actuación de Fuerzas Armadas para que hoy los 9 oficiales activos y pasivos sean procesados. ¿Hay constancia de que ustedes fueron responsables de esto? Indudable, pues los resultados lo demuestran, Miguel. Los resultados lo demuestran. Fue una operación limpia, fue una operación exitosa. Se cumplió bajo los parámetros de planificación. Los resultados, esa es mi respuesta, los resultados están a la vista, porque todos conocemos que ningún paciente, ningún personal médico fue afectado. Caso contrario, también estarían siendo parte integrantes de este juicio, ¿no es cierto? Sus familiares estuvieran demandando, etcétera, etcétera. Y todo también fue televisado, fue visto. También es importante anotar que las Fuerzas Armadas, cumpliendo disposiciones expresas de no afectar a la Casa de Salud, de no afectar a su personal, a pesar de que fueron recibidos con fuego real. Las Fuerzas Armadas ese día tuvo que lamentar la presencia, 39 heridos, 2 fallecidos, y de los heridos 7 de gravedad, que tuvieron que ser atendidos de urgencia, tanto aquí como en el exterior. Esto demuestra que el ejército prefirió ser el sacrificado. Porque imaginémonos, si es que tomábamos al hospital como un objetivo militar, no hubiese quedado nada, no hubiese quedado piedra sobre piedra, como se dice. Por eso yo resalto esto, y que demuestra el profesionalismo de la clase militar, en este caso del ejército, que prefirieron ellos ser los sacrificados y no afectar General González. Si la operación, como usted dice, fue limpia, la actuación de Fuerzas Armadas, ¿cómo entender, para que los jueces comprendan, cómo entender la muerte de Froilán Jiménez, el policía, y los otros fallecidos que hubo? ¿Fueron en otras condiciones, en otro momento, en otro entorno? Froilán Jiménez cae herido de muerte cuando sale escoltando el carro en el que salía el presidente, porque ya cuando llegó el ejército, inició operaciones, fueron recibidos con muchas balas, con mucho fuego. Ahí el GIR pudo ingresar rompiendo las mallas del hospital. Y ahí en una coordinación ahí acelerada, se ponen de acuerdo con personal del GEO, del ejército, para sacar al presidente. Ellos dicen que si ven que sale escoltado el carro por miembros de la policía, sus compañeros no van a disparar. Entonces, había personal de la policía que estaba sobre el puente que está sobre la avenida Mariana de Jesús, en el edificio de criminalística que para ese momento estaba en construcción, y justamente Froilán Jiménez cae abatido por ese lado de criminalística. ¿A quién se le ocurre pensar que la misma gente que va a rescatar al presidente le dispare al carro en el que éste salía? Cuando todo el mundo por radio ya se comunicó que ese momento salía el presidente. Se quiere enjuiciar a los oficiales forjando pruebas con videos, porque recordemos también, Miguel, que hace un poco más de 2 años, ya casi 3, también se pretendió enjuiciar a 2 oficiales. Se hizo reconocimiento de sus armas, sus pruebas balísticas, y las Fuerzas Armadas dieron todas las facilidades. Se hizo la reconstrucción de los hechos, pero este juicio se cayó por sí solo, porque pretendían demostrar con pruebas forjadas, como digo yo,
con pericias que las realizó la misma policía, o sea, siendo juez y parte, y después los jueces se dieron cuenta de que no había los elementos de convicción para enjuiciar a los dos oficiales y les dejaron en libertad. Pero después volvemos a la carga y ahora nos vamos por oficiales de rango medio y rango superior que estuvieron en el rescate. O sea, no hay coherencia en esto. Y insisto también que, por ejemplo, los peritajes tienen que ser independientes, tienen que ser peritajes, digamos en este caso, internacionales, porque, insisto, miembros de la policía no pueden ser juez y parte. Y otra cosa que hay que aclarar, sí, aquí se están vinculando, por ejemplo, quienes seguimos de cerca esos acontecimientos de historia. Por ejemplo, el general Hegel Piñerera estaba en Quevedo y ya él lo estoy involucrando como parte de todo esto. Es decir, estaban cumpliendo diversas funciones, tuvieron que volver a Quito, pero ¿qué responsabilidad pudieron haber tenido en esas condiciones? Así es, y se ha explicado a los jueces, porque a la fiscalía también, porque pidieron peritos militares y la institución les dio peritos militares para que ellos conozcan cómo es una orden de operaciones, cómo es la cadena de mando, como en el caso que tú estás mencionando, porque el general Piñerera estaba en Quevedo, después se acercó a Santo Domingo y él creo que llegó a medianoche a Quito. Él no estuvo. Claro, con los hechos consumados. Claro. Exacto. Sin embargo, él está acusado. General González, ¿qué sienten los uniformados, tanto pasivos cuanto activos, cuando por cumplir con la orden del principal responsable, el presidente Correa, ahora tengan que reinstalarse un juicio en su contra? Eso es lo que se siente, es indignación, es un mal ejemplo para la clase militar, especialmente los jóvenes, porque ellos ven que cuando las Fuerzas Armadas salen a cumplir su misión, los que van a pagar los platos rotos, los últimos, son ellos. Entonces, esto tiene una grave repercusión en la seguridad del Estado. Eso tenemos que pensar, una grave repercusión, porque después, de a lo mejor con razón, la gente, tanto policías como militares, ante una situación crítica en la que tengan que intervenir, en la que tengan que hacer uso gradual y progresivo de la fuerza, cuya ley duerme en la Asamblea Nacional, no van a querer intervenir. O sea, porque tienen ese temor, tienen esas evidencias, así como pasó ya hace muchos años, tú recordarás, con la irrupción del movimiento Alfaro Vive Carajo. Al final del camino, los únicos responsables han sido los militares, no los entes políticos que en su momento dieron la orden de una manera consciente, de una manera inconsciente, qué sé yo, pero al final del camino quedan la clase militar, la clase policial, que lo único que hace es cumplir con su deber. ¿Y el principal responsable, general González, fue Rafael Correa de esos hechos? Indudable que él fue, porque si él hubiese tenido la talla de un estadista, hubiese hecho caso a las recomendaciones, tanto del jefe de la Casa Presidencial, cuanto del edecán de turno, que le dijeron que no vaya, que hay gente amotinada, que eso se puede arreglar de otra manera. Ya. Pero él se fue a desafiarlos, ¿no? General González, y nos metió en esa situación. Claro. ¿Y qué sienten los militares cuando hace poco esta asamblea impresentable dio amnistía a 268 personas, incluso gente procesada por invasión de tierras, por minería ilegal? Se cobijaron todos los que eran los reivindicadores de la naturaleza, temas sociales, y los que no eran. ¿Qué sienten ustedes? Amnistía para unos y ustedes al juicio hoy de nuevo. Así es, lamentablemente es así, y lo que hace la Asamblea Nacional es un acto vergonzoso, que a mí personalmente me indigna, y digo, ¿qué clase de asambleístas tenemos nosotros? Que no piensan en el país, que no piensan en sus instituciones, que están pensando solo en sus intereses grupales, en sus intereses personales, cuando la política es todo lo contrario, es buscar y hacer el bien común. Entonces, si comparamos esa actuación de la Asamblea con la actuación ahora de los jueces, que hoy tienen que reivindicar su buen nombre, porque también no podemos generalizar, porque también en la Asamblea hay buenos asambleístas,
pero que lamentablemente son pocos. Yo también pienso que en la función judicial hay buenos jueces, hay buenas autoridades judiciales que no van a permitir que esto continúe, porque ya es hora de virar la página e irse directamente contra el responsable, que tiene un nombre muy General claro. González, ¿en dónde va a ser la reinstalación del juicio? ¿Van a acompañarles? ¿Qué van a hacer a los 9 procesados? Es en el Complejo Judicial Norte, y como no puede ser de otra manera, nosotros, los militares en servicio pasivo, vamos a demostrar nuestro espíritu de cuerpo a nuestros compañeros activos y pasivos, que lo único que les correspondió es cumplir con su sagrado deber. Pero ahí estamos nosotros para apoyarles y elevar nuestra voz de protesta como lo estamos haciendo. ¿A qué hora es la reinstalación del proceso? A las 9:30 nosotros nos vamos a concentrar a las 8:30 en la parte baja del complejo judicial norte. Aquí en la Amazonas y Viguja es el complejo judicial del norte. Bien, señor general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto, estaremos pendientes de este proceso y ese contraste en el país, mientras unos amnistiados, con juicios, con procesos, con sentencia, por hechos penales, y ahora quienes cumplieron órdenes del presidente de entonces, quienes lo rescataron con vida, hoy a seguir con el juicio en la Administración de Justicia Ecuatoriana. General Ernesto González, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias y buenos días. Muy amable. 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con este tema que está latente en el Ecuador. Ir a una consulta popular, se ha hablado de la muerte cruzada, el gobierno ha descartado por el momento, pero ya hay propuestas concretas. Voces por la Democracia ayer oficializó las preguntas para una consulta popular por la democracia ecuatoriana. Invitados, el doctor Carlos Aguinaga, de Voces por la Democracia, el académico Esteban Ron y el doctor Hernán Pérez Luz, jurista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La reunión entre el Ministerio de Gobierno y los jefes de las bancadas legislativas sigue pendiente. El diálogo no es posible mientras la Asamblea Nacional no resuelva sus problemas. Jiménez indicó que el gobierno estará a la expectativa de lo que sucede